existe una iglesia, ¿verdad? El por qué existe una iglesia. La iglesia existe, ¿verdad?, a la luz del Nuevo Testamento para cumplir, dijimos, múltiples propósitos. Para cumplir esos múltiples propósitos. La iglesia tiene como organismo vivo espiritualmente hablando, el cual es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Sí, Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Amén. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Santo. Entonces, pero como miembros de la iglesia, mis hermanos, como miembros de la iglesia, también tenemos responsabilidades. Responsabilidad de cumplir diferentes propósitos a los que fuimos llamados. Amén. Al pertenecer a una iglesia. Santo. Y quedamos hace 8 días en el 8. Ahora vamos a tocar el 9. El propósito por qué existe la iglesia. Vamos a tocar el punto 9. La iglesia existe para apoyar con sus recursos materiales la causa misionera y benevolente. Aleluya. O sea que, en pocas palabras, la iglesia existe también para que los miembros apoyemos, ¿verdad?, para los que salen a la misión y para ayudar a otras personas. Santo, poderoso Señor. Gloria a Dios. Ustedes tienen frío y tengo calor. Aleluya. Entonces la iglesia existe para apoyar a los misioneros por sus recursos y para apoyar otras causas. O sea, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos la forma de cómo la iglesia iba a cumplir, ¿verdad? Iba a cumplir su cooperación, es decir, su trabajo, su misión. Amén, es a través de las cooperaciones voluntarias de sus miembros. ¿Sí? No a la fuerza, voluntarias, a través del trabajo voluntario de cada miembro, a través del esfuerzo y de la generosidad de sus miembros. O sea que, en pocas palabras, la iglesia se mantiene, amén, o sea, lo mantienen los mismos miembros con su generosidad, con sus ofrendas, amén. Así es como se debe mantener una iglesia. Bendito sea el Señor. O sea, la iglesia no debe conseguir su economía por otras vías, sino que la iglesia lo deben de mantener sus miembros. Amén. O sea, la iglesia no debe de tener ventas, no debe de tener rifas, no debe de tener negocios dentro del local, ¿sí? Sino que la generosidad o el dinero lo debe conseguir voluntariamente de sus miembros. Bendito sea el Señor. Es por eso que aquí pues no vendemos, ¿verdad? Por eso igual por donde estamos, donde pertenecemos, pues la iglesia no vende cosas como comida, como refrescos, dulces, bueno, etcétera, ¿verdad? No se hace ventas, porque hay iglesias donde se hacen rifas, dicen, no, pues es que queremos parar un muro, queremos comprar un terreno o algo así, vamos a hacer una rifa de una camioneta. Y hacen rifas. Entonces, pero no, la iglesia se debe de funcionar de acuerdo de lo que sus miembros dan, voluntariamente. Amén. O sea, no tenemos que hacer ventas dentro de la iglesia, no tenemos que hacer rifas, no tenemos que hacer nada, sino que la generosidad, el dinero lo tenemos que conseguir
o tenemos que estar conscientes nosotros como miembros lo que necesita la iglesia. Ya sea para la misión, para que otros hermanos vayan, ya que si yo no puedo ir, bueno, yo doy para que otros vayan. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque todo esto, mis hermanos, pues bíblicamente no encontramos, ¿verdad? No encontramos citas de que de esta manera se debe de mantener la iglesia, con ventas, con rifas, pero sí encontramos citas de cómo se tiene, de cómo Jesús dejó establecido, de cómo se tiene que mantener la iglesia. Amén. Aleluya. Sí, porque donde hay ventas, ¿verdad? En una iglesia es muy feo, la verdad, porque se la pasan, los hermanitos se la pasan comprando en lugar de escuchar la predicación, se la pasan comiendo su sabrita, se la pasan tomando su refresco en lugar de escuchar la predicación. ¿Y qué puede decir el pastor si ellos mismos venden? No puede decir nada. Pues no puede decir nada, al contrario, dice que coman para que entre dinero. No, pues eso sí, pero nuestro Señor Jesucristo dejó establecido, también podemos ver, ¿verdad? Sobre la generosidad, hay muchos textos que encontramos. Mateo 19:21, vamos a leer qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este parece como que muy radical, muy extremo, ¿verdad? Pero ahorita vemos un poquito, ¿verdad? Aleluya. Mateo 19:21. Santo. Gloria al Señor. Que le encuentre el hermano Giovanni. Vayamos para vamos a ir un poquito. Gloria al Señor. Aleluya. Dios del cielo y de la tierra. Amén. Sí. Bueno, ahí te seguimos con la vista. Mi hermana Lucy lo puede leer. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Santo. Sí, estas palabras, ¿verdad? Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hacia el joven rico. Sí, le dice: si quieres ser mi discípulo y quieres tener vida eterna, bueno, o sea, en pocas palabras lo que le quiso decir es: ponme a mí antes o primero que tu dinero. ¿Sí? Ponme primero a mí que tu dinero. Y el joven pregunta, ¿verdad? Y con mi dinero, pues, ¿qué voy a hacer? O con lo que, ¿qué voy a hacer? Pues dáselo a los pobres, le dice. Dáselo a los pobres. Amén. Bendito sea el Señor. Reparte, dáselo a los pobres. De ahí vamos a ver si es verdad que me quieres seguir o nada más dices. Y como sabemos la historia, ¿verdad?, del joven rico, dice la palabra que él no quiso, ¿verdad? No quiso hacer eso y se fue muy triste. Y se fue muy triste. Por eso de ahí sale también, creo más abajo, dice, pues, cuán difícil, ¿verdad?, es entrar un rico en el reino de los cielos. Pero en realidad no es difícil, ¿verdad? Aquí podemos ver que el joven amaba más su dinero que amar a Dios. Por eso es que no quiso hacer lo que el Señor le dijo. Amén. Entonces, cuando Él le dice: y con tu dinero, pues dáselo a los pobres, o sea, lo demás dáselo a los pobres, eso es una causa benevolente. Amén. Eso quiere decir benevolencia, ¿verdad? Eso significa. Quiere decir que
significa los que son menos favorecidos, los que tienen menos. Amén. Entonces, pues dáselos a ellos. Pero como sabemos, pues el joven, ¿verdad?, no quiso hacer eso. Pero el Señor aquí nos enseña, ¿verdad?, que si me amas, muchas veces, aunque no tienes mucho dinero, pero aún así no quieres, pues, darlo poquito, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, mis hermanos, que al Señor, pues muchas veces, la verdad, yo también me incluyo, le hemos dado lo que nos sobra. Y ahorita vamos a seguir viendo, pues, Lucas 14:33. Aleluya. Lucas 33. 14:33. 14:33. Amén. Sí, lo único que Dios quería era, igual y ni iba a repartir su dinero, lo único que Dios quería era, pues que dijera que sí, ¿verdad? Que lo pusiera en primer lugar. Bendito Dios. Así como cuando Dios le pidió el hijo, Abraham le pidió su hijo, ¿verdad? Isaac, le dijo, sacrifícalo. Y pues después dijo, no, déjalo, no lo hagas. Y le proveyó un cordero. Santo, aleluya. O sea, la acción cuenta mucho, mis hermanos. Pero aquí también el Señor sí dice, ponme primero a mí antes que tu dinero. Lucas 14:33. ¿Qué dice mi hermano Leobardo? ¿Lo tiene? Amén. Amén. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Santo. O sea, aquí el Señor con sus discípulos fue radical, ¿verdad? Fue al extremo. Si uno que conoce la palabra se le hace extremo, pues por eso la gente que no conoce, ¿verdad?, al Señor, dice, no, ahí piden mucho dinero. Santo Dios. Pero aquí el Señor podemos ver, ¿verdad?, que dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Sí? Entonces, pues esto suena, como les decía, pues muy radical. Las personas pues no entienden los propósitos por los cuales la iglesia existe. Amén. Aleluya. Porque muchas veces, mis hermanos, también hace rato estaba platicando con una persona, ¿verdad? Muchas veces por culpa de unos pastores, ¿verdad? Otros pastores, porque ellos, ¿verdad?, han hecho incorrectamente sobre la economía de la iglesia, con las ofrendas, con los diezmos, ¿sí? Se han hecho mal, se han enriquecido ilícitamente, han lucrado, ¿verdad?, con la fe del pueblo. Entonces, pues hay personas que por estas malas personas, por este mal ejemplo que han dado, pues algunas personas acusan o piensan que todos así son las iglesias, pero no es así, ¿sí? No es así. Algunos podemos ver que trabajan pues correctamente, ¿verdad? Correctamente. Y uno dice, no, pues todos los pastores son así, entonces ya no voy a dar. Pero podemos ver aquí que la palabra del Señor, o sea, que dice que tenemos que no renunciar a todo lo que tiene, así como dice aquí, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero lo que nos está diciendo aquí, para más específico, es que pongamos en primer lugar al Señor, antes que sus hijos, antes que su dinero, antes que su trabajo, antes que todo lo que tenga. Amén. Claro que si uno se enferma a uno de sus hijos, pues claro, ahí tiene que estar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. También hay que entender, comprender que hay prioridades también. Amén. Aleluya. Pero cuando todo está bien, nomás porque queremos, ¿verdad?, agradar a los hijos o a los papás,
o a otras personas, pues es cuando dice el Señor, ¿verdad? El Señor dice, pues el que no me ponga primero a mí, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Entonces Jesucristo, sí, por culpa de algunos pastores, pues mucha gente pues, está decepcionada. Y a veces también nosotros aquí en las iglesias pues evitamos hablar sobre las ofrendas, evitamos hablar sobre los diezmos por lo mismo de que hay iglesias que han lucrado. Y entonces eso evitamos, pero podemos ver que eso no se puede evitar porque también estamos quitando la bendición, porque Jesucristo fue muy claro, ¿sí? Él pidió nuestra lealtad a Él, ¿verdad? Sobre nuestros bienes. Él pidió nuestra lealtad sobre nuestros bienes materiales y Él reclamó posesiones de las cosas materiales que nosotros tenemos. Amén. Por ejemplo, si tengo un carro y tenemos que hacer algo, pues digo, no, pues ahí está el carro, ¿verdad? Bendito Dios, pero pues santo. Es como que nuestros bienes tienen que estar a la disposición del Señor, pero a veces uno dice, bueno, es que este es mío y lo mío es mío y pues ahí que vean los demás, amén. Bendito sea el Señor. Entonces, porque como la gente, mis hermanos, no conoce los alcances de la visión del Señor Jesucristo que Él tenía cuando estaba aquí en la tierra, que para cada uno de nosotros, entonces, si nosotros no alcanzamos a comprender, ¿verdad? Imagínense los de afuera, que dicen, no, pues si no renuncia a todo, pues no puede ser mi discípulo. Nosotros no alcanzamos a comprender esta palabra. Santo, poderoso Señor. Pero podemos ver, ¿verdad?, que lo que Él está pidiendo es nuestra lealtad. No que renuncie todo, sino nuestra lealtad. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso si alguien quiere ser discípulo del Señor, pues tendrá que aceptar estos términos, ¿verdad? De poner a Jesús antes que sus recursos. Tenemos que poner a Dios antes que nuestros recursos. Bendito Dios. Aleluya. Y eso podemos ver el ejemplo, mis hermanos, de cómo nuestro Señor Jesucristo cambió la perspectiva de los primeros cristianos. O sea, cómo eran los primeros cristianos. Ellos entendieron, los primeros cristianos entendieron a tal magnitud, bendito sea el Señor, que la palabra dice que servían con sus bienes materiales, porque ellos entendieron verdaderamente el cristianismo. Hechos 2:45. Bendito sea el Señor. Entonces, si no podemos vender, no podemos hacer rifas, no podemos hacer otra cosa, sino que con lo que nosotros podemos dar como miembros, se tiene que sostener la iglesia, mis hermanos, pues tenemos que entender eso. Amén. Amén. Hechos 2:45, mi hermano Eulogio, ¿lo puede leer, por favor? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y luego repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aleluya. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo se describe la vida de los primeros cristianos. ¿Sí? Vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que en la iglesia primitiva no había pobres, no había ricos, había en igualdad de posesión, porque el que no tenía pues le daban, le ayudaban, ¿verdad? Bendito Dios. Pero no era comunismo, ¿verdad? Porque el comunismo significa que el gobierno les quita a todos, ¿sí?, todo lo que tienen y él se lo reparte. Y aquí no. O sea, aquí podemos ver, ¿verdad?,
que a nadie se le quitaba, ellos voluntariamente lo daban. Sí, ellos voluntariamente. Los apóstoles no decían, pues vete tú que tienes 2 terrenos, vete uno y dáselo a los pobres. No, ellos lo ponían, ellos salían de su corazón. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que los hermanos voluntariamente donaban para ayudar a los que tenían más necesidad, o a los que estaban más necesitados o más pobres, podemos decir. Amén. Amén. Aleluya. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que el ser cristiano, ¿verdad?, estar a favor de Cristo incluye nuestro financiamiento, o sea, nuestro dinero de sus propios miembros. Santo, poderoso Señor. Aleluya. Porque pues aquí dice, ¿verdad?, para atender las necesidades de otros. Entonces, la iglesia, para poder atender las necesidades de otros, pues nosotros tenemos que apoyar con nuestra economía. ¿Sí? Ahí la palabra dice, pues, antes, pues, los diezmos, de lo que se decía, ¿verdad?, que era para las viudas, para los huérfanos, para toda persona, o sea, que necesitaba. Entonces, para poder apoyar, pues necesitamos nosotros poner, pero si traemos pues nuestros 10 pesitos, 20 pesitos, pues es difícil, ¿verdad?, que ayudemos. Pero también si eso nos provee el Señor, pues también Dios conoce nuestra necesidad. Amén. Dios conoce nuestra necesidad, pero también conoce si solamente somos codos con Él. Amén. O sea que eso hay que tener en cuenta. Amén. Aleluya. Y también la palabra dice, pues esas ofrendas se usan para los que anuncian el Evangelio, para los que predican, como al comienzo decía. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a ver Primera de Corintios 9:14. Primera de Corintios 9:14. Mi hermano Leobaldo, si busca Primera de Corintios 9:16. Mi hermano Eulogio, Primera de Corintios 9:14. Mi hermana Lucy, Segunda de Corintios capítulo 8. Para ir un poquito rápido. Primero mi hermano Eulogio lee, luego mi hermano Leobaldo y luego mi hermana Lucy. Amén. Sí, si ya lo tiene mi hermano Eulogio, adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la bendita palabra. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén. Mi hermano Leobaldo. 16:1. Amén. Capítulo 16, verso 1. Capítulo 16, verso 1. Bendito sea el Señor. 1 y 2. Gloria al Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga parte a algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue
no se recojan entonces ofrendas. Aleluya. Ahorita lee mi hermana Lucy. Amén. Sí, entonces dice el 9:14, Primera de Corintios, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. Bendito sea el Señor. O sea que aquí el Señor, ¿verdad?, no prohíbe de vivir del Evangelio. Los que comparten la palabra, los que van en las misiones, ¿verdad?, que vivan del Evangelio. También el 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda, dice el apóstol Pablo, para los santos, haced vosotros también de la misma manera. O sea, lo que estaba diciendo en Corinto, ¿sí?, de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué es lo que ordenó? Ahí lo tenemos en el verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Amén. Sí, entonces, pues si prosperamos 1,000 pesos, yo creo que, bendito sea el Señor, yo creo que 20 pesos no es conveniente, ¿verdad? Sí, según haya prosperado, o sea, según tenga. Dios conoce, ¿verdad?, nuestra necesidad, pero Dios también conoce cada uno lo que tenemos. Amén. Amén. Cada uno lo que tenemos. Entonces, por eso, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea que antes de que vengamos nosotros, ¿verdad?, a la iglesia, ya apartamos nuestra ofrenda. Y nosotros lo que hacemos es que aquí apenas andamos buscando la moneda más chiquita o el billete más chiquito a dónde quedó para ponerlo. Y aquí la orden es que pongan antes de que vengan a la iglesia, según lo que hayan prosperado, según lo que Dios les bendijo, según lo que Dios les dio, pongan aparte para que lo lleven eso a la iglesia. ¿Por qué? Guardándolo, dice, para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrenda. Amén. Y la verdad, mire que pues del tiempo que hemos venido, ¿verdad?, aunque muy poquito se ha recogido aquí la ofrenda, realmente, mis hermanos, ha sido muy poquito, pero ahora que estuvo el pastor, de verdad no fue poquito el dinero. Pero como ya teníamos un poquito de fondo, ya no fue necesario decirles, hermanos, vamos a cooperar de unos 3,000 pesos cada quien, por decir algo así, para traer el pastor. O sea, ya no hubo esa necesidad, porque ya teníamos ahí un fondo. Con eso lo trajimos. ¿Sí? Entonces, es bueno ir viendo eso, entonces ir decir, pues voy a, según dice aquí la palabra, según Dios nos dé, según Dios nos prospere, según Dios nos dé. Dios conoce nuestras necesidades, hermanos. ¿Sí? Amén. Según Dios nos dé, eso es lo que tenemos que apartar, traerlo, ponerlo, para que cuando surja algo así, ya uno no tenga esa necesidad de estar apurando a los hermanos, sino que ya ahí hay. Amén. Sí, ahí tenemos y ahí agarramos, y ya nosotros quedamos solamente disfrutando, ¿verdad?, de la palabra del Señor, que el siervo viene. Amén. Igual, cuando uno va a visitar, pues sí se gasta, mis hermanos, se gasta. Sí, bendito Dios, aleluya. Segunda de Corintios, para eso existe la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 1 y 2 al 4, 1 al 4. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio
para los santos. Aleluya. Bendito Dios. En versión Dios habla hoy, pues, habla mucho más claro. Dice: ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. Así que nuestra versión: a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar los hermanos, son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas, porque por su propia iniciativa nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. O sea que aquí el apóstol Pablo dice: queremos contarles lo que se mostró, lo que él vio en la iglesia de Macedonia. A pesar de que los hermanos estaban pasando pruebas, pero también, estaban pasando pruebas, pero son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Oh, santo. O sea que imagínense, mis hermanos. Yo soy testigo, dice el apóstol Pablo, de que han ofrendado espontáneamente. Y todavía hasta, ¿verdad?, los hermanos le rogaron al apóstol Pablo que les permitiera tomar parte en esa ayuda para el pueblo de Dios. Aleluya. Y mis hermanos, y aquí, o sea, eso es otro de los propósitos por los cuales existe la iglesia, ¿sí? Para ir recaudando para esas necesidades. Pero pues aquí, cuando hasta se alegran los hermanos cuando la hermana se le olvida recoger la ofrenda. Ay, la hermana se le olvidó. Y sí, hubo un tiempo, la verdad, que a mí se me olvidaba recoger la ofrenda. Santo, poderoso Señor. Pero podemos ver, ¿verdad?, también lo que les pasaba a los hermanos de los corintios, ¿verdad? Ellos abundaban, dice la palabra de Dios, ellos abundaban en dones, pero eran muy codos para dar. Segunda de Corintios 9, 5 y 6, ¿sí? Ellos para todo cuestionaban: ¿por qué vamos a dar? ¿Pero por qué? Por eso es que el apóstol Pablo llegó un momento, también dijo: no voy a recoger ofrendas para que no me digan que me mantuvieron. Mejor voy a trabajar con mis manos. Fue uno de los tiempos cuando el apóstol Pablo trabajó y se puso a tejer redes o carpas, ¿verdad? Carpas, porque los hermanos de Corinto, o sea, todo cuestionaron. ¿Y para qué vamos a recoger la ofrenda? ¿Y para qué lo va a querer? Y para evitar todo eso, dijo el apóstol Pablo: mejor me pongo a trabajar y no les pido nada. Santo, poderoso Señor. Y eso, que esa iglesia abundaba en dones. Tenían don de lenguas, tenían don de profecía, tenían don de todo. Dice ahí Segunda de Corintios 9:5, mi amado Leobardo, 9:5 y 6. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Aleluya.
Santo. Entonces dice el apóstol Pablo, por tanto tuve por necesario exhortar, o sea, animar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, o sea, nuestra ofrenda, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Amén. Bendito sea el Señor. O sea que no se exige, pero sí. Entonces en el 6 él dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Sí, esta es la ley de la siembra, mis hermanos. Siembras, pues es algo lógico, ¿verdad? Siembras mucho, pues recoges mucho. Siembras poco, pues recoges poco. Es así. Entonces el apóstol Pablo compara con esto. Si compara con esto, con nuestra ofrenda, con el sembrar, ¿verdad? Con el sembrar. Entonces, es usar solamente la lógica. Es usar algo que vemos. ¿Sí? Si siembro 2 metros de tierra, pues voy a sacar, ¿qué será? 10 elotes. Y pues nomás me los voy a comer una vez. Pero si siembro 2 hectáreas, pues voy a obtener bastante ganancia, ¿verdad? Bastante cosecha. Lo mismo en la ofrenda, mis hermanos. Por eso él decía, los de Macedonia, o sea, aún ellos eran muy pobres, pero ofrendaron como si fueran ricos, porque ellos sabían este principio, ellos conocían. Amén. Y así como ellos ofrendaban, así ellos eran bendecidos. Amén. Amén. Así eran bendecidos. Aleluya. Eso es lógica nada más. Sembrar mucho, cosechas mucho. Siembras poco, pues poco cosechas. Y el 7 dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? O sea que tenemos que dar lo que hemos propuesto en nuestro corazón, lo que hemos guardado antes, según como Dios nos haya prosperado, según como Dios nos haya bendecido en la semana, pues debemos de poner, ¿verdad? Proponernos en nuestro corazón, no con tristeza, no dar con tristeza, decir, no, pues es que piden mucho, ¿sí? Piden mucho. Aleluya, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es el principio, mis hermanos, de cómo debemos de ofrendar, No estoy diciendo diezmo, no estoy tocando diezmo, estoy diciendo de cómo se ofrendaban los primeros cristianos. Amén. Amén. Porque ya estamos como la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, como dice así de generosidad, una limosna, pues ¿qué pasa? Pues dan una limosna, no dice una limosna, pues 50 centavos, un peso. Y entonces, no, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos que ver el modelo de la vida de los primeros cristianos, de cómo ellos eran bendecidos. ¿Sí? Y de cómo ellos ofrendaban, de cómo ellos daban. Eso es como nuestro modelo. A veces nosotros hacemos nomás lo que nos conviene. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Entonces este es otro de los propósitos, ¿verdad? Por la cual la iglesia existe. Entonces la iglesia existe, mis hermanos, para financiar, para atender diferentes necesidades. ¿Cómo vamos a atender diferentes necesidades si no hay un fondo? ¿Cómo lo atiendes? ¿Amén? ¿Sí? Bendito sea el Señor. Pero muchas veces, pues, ahora sí que cuando tenemos que visitar o ir unos meses atrás, ¿verdad? Siempre nosotros hemos sacado nuestro dinero de nuestra bolsa. O sea, nunca hemos agarrado
de la ofrenda, ¿verdad? Bendito sea tu nombre. A menos que no tenga de plano para el pasaje, digo, no, pues voy a tomarlo ahí. Pero si tengo, amén, me ha agarrado de mí dinero para ir a visitar. Pero lo más recomendable, lo que Dios estableció es que haya un fondo para que cuando haya una necesidad podamos agarrar y puedas ir a visitar al que sea necesario, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces ese es otro de los propósitos, el por cual la iglesia existe. Número 10. Aleluya, la iglesia existe para hacer oración. Hechos capítulo 12, verso 5. Aleluya, la iglesia existe para hacer oración. Mi hermano Leobardo, usted lo va a leer. Bendito sea el Señor. Sé que hay muchos propósitos, el por qué nos reunimos, el por qué estamos aquí. No estamos aquí nada más porque pues a ver qué pasa. Estamos aquí porque también tenemos una obligación como iglesia. Tenemos un propósito como iglesia. Hechos capítulo 12, verso 5. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. Entonces, la iglesia existe. Otro de los propósitos es para hacer oración. Sí, así vemos aquí que Pedro, ¿verdad? Estaba en la cárcel, estaba custodiado, ¿verdad? Era, pues, no sé si era como para 2 veces que ya lo habían agarrado, ya lo habían metido a la cárcel, pero dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea que este versículo, mis hermanos, pues nos da un poderoso testimonio y la eficacia, ¿verdad?, de la oración en momentos de dificultad. Podemos ver, ¿verdad?, que en momentos de dificultad, si acudimos a Dios, pues las cosas se pueden solucionar. Porque la iglesia primitiva era esa comunidad, mis hermanos, que se apoyaba en oración, que se cuidaban mutuamente. Aleluya. Entonces esto se reflejaba, ¿verdad?, en su capacidad de unirse en oración cuando alguien de ellos estaba en peligro. Se unían en oración. Por eso es importante, mis hermanos, que a veces pensamos, bueno, pero ¿para qué le digo a la hermana? ¿Para qué le digo al hermano? Si pues ya yo solito paso. Es importante pedir oración, mis hermanos. ¿Sí? Para poder unirnos, así como en el caso del apóstol Pedro, ¿sí? La iglesia se unió, oró, y pues ya ahí podemos ver los hechos, ¿verdad?, lo que sucedió. Amén. Ahí queda de tarea y lo pueden leer qué sucedió con él. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Entonces la oración fue fundamental, mis hermanos. Fue fundamental para que el apóstol Pedro pues pudiera ser librado de esa cárcel. Aleluya. Entonces aquí lo que nos muestra, ¿verdad?, es que cuando el pueblo de Dios se une, ora con fe, se puede lograr grandes cosas siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Primera de Tesalonicenses dice ahí, orad sin cesar. Eso es el texto más cortito, creo. No, ese es Jesús y oró, ¿verdad? Orad sin cesar, pero es chiquitito. Orad sin cesar. O sea, sin descansar. Pues no quiere decir que se la pase uno hincado, ¿verdad? Lo que quiere decir es que pues estés en tu trabajo, estés en tus labores, estés pidiéndole al Señor, estés, ¿verdad?, orando, hablando con Dios. Aleluya.
Colosenses 4:2, vamos a ver otro poquito de la oración. Colosenses 4:2. ¿Qué dice mi hermano Leonardo? Colosenses Santo, bendito el Señor. 4:2. 4:2. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aleluya. Entonces, una de las cosas que necesitamos es perseverar en la oración. Perseverar en la oración. ¿Sí? Eso es crucial, eso es primero, ¿verdad? Es una manera, una manera crucial de fortalecer nuestra fe con Dios, perseverar. Amén. Perseverar en la oración. Como en cualquier relación, ¿verdad? La comunicación constante es importante. Asimismo con Dios, la oración constante es importante. ¿Sí? Y así construimos pues una relación cercana entre Dios y nosotros. En segundo lugar, lo que podemos observar aquí es la perseverancia en la oración nos ayuda a mantener, ¿sí? Nos ayuda a mantener poder estar centrados en Dios, incluso en situaciones difíciles, ¿sí? Nos permite recordar que siempre hay esperanza en Él, incluso cuando no comprendemos los problemas que enfrentamos. Entonces, ese es otro de los propósitos por el cual existe la iglesia. Santiago 5:14. Gloria al Señor. Bendito Dios. Aleluya. ¿Qué dice mi hermana Lucy? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, es importante, pues, pedir oración, como les digo. Si no queremos pasarla mal, ¿verdad? Avisar, decir, pedir. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Aquí dice la palabra, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Tiene una explicación, ¿verdad? Aquí también podemos ver. Bendito sea el Señor, pero ahorita no lo voy a explicar. Entonces, la iglesia existe para clamar a Dios e interceder unos por otros en oración. Amén. Entonces, en la unidad, mis hermanos, está la fuerza. Para eso existe la iglesia. Cuando uno está pasando alguna enfermedad, cuando uno está pasando alguna prueba, alguna situación difícil, ¿verdad? Puede avisar a la iglesia y la iglesia pues se pone a orar para esa causa o para ese caso. Amén. Y en la unidad pues está la respuesta de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Para eso existe la iglesia. Para eso estamos aquí. Para cuidarnos unos a otros, para orar unos por otros. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya, santo, poderoso Señor. Yo creo que ahí la dejamos en esos dos puntos. Santo Dios, es muy poquito lo que he tocado. Bendito Dios. Yo pensé que en 20 nomás me iba a dar en un estudio de sus 20 puntos. Y me doy cuenta que no. Bendito Dios. O toco otro punto y ya nos vamos. Amén. Bueno, el 11, vamos a tocar el 11.
Bendito Dios. La iglesia existe para alabar a Dios por su gracia y su gloria. Efesios 1:6. Entonces, cuán importante, mis hermanos, es saber por qué nos reunimos. Gloria al Señor. Bendito Dios. Dice en el verso 6, en el nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. El verso 12, mi hermano Leobardo, De Efesios, de Efesios 1:12. el 12, El verso 12. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aleluya. El verso 14, mi hermano Eulogio, del capítulo 1. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aleluya. Sí, como podemos ver, la iglesia existe para alabar a Dios por su gracia y su gloria. ¿Sí? Dios nos redimió para alabanza de su gloria. Dice, sí, para alabanza de su gloria y de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, para eso nos redimió, para eso nos trajo, ¿verdad?, a su casa, para que nosotros le alabáramos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice el verso 12, Dios nos ha elegido para ser un pueblo suyo, para seguirlo y para glorificarlo. Al esperar, ¿verdad?, estamos estableciendo una conexión personal con Dios que nos lleva a tener una comprensión más profunda de su amor y su voluntad en nuestra vida, que es las arras, dice, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. O sea que nosotros nos reunimos también es para alabanza de su gloria. Esperar en Cristo, mis hermanos, es un acto de fe y de confianza en Dios. Entonces nos pide que encontremos nuestra identidad en Él y que vivamos de acuerdo con sus enseñanzas. O sea, este versículo, mis hermanos, lo que nos está enseñando es que nosotros somos parte del pueblo de Dios y que todo lo que hacemos debe de estar dirigido para la gloria, ¿verdad?, y para la gloria de su gracia, ¿sí?, y para alabanza. Todo lo que hagamos, mis hermanos, todo, en el trabajo, en la calle, en la casa, en donde estemos, amén, para eso nos escogió Dios, para alabanza de su gloria. En nuestra vida diaria, mis hermanos, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en Dios en todo momento y buscando, ¿verdad?, su voluntad en nuestras decisiones y acciones sobre todo. Al hacerlo, glorificamos a Dios. Estamos siendo para alabanza de su gloria. Aleluya. Y así nos acercamos más a Él. Bendito sea el Señor. Y así Él nos permite, ¿verdad?, experimentar su amor y su gracia de manera más profunda y significativa. Amén. Aleluya. Con este versículo terminamos. Hebreos 13:15. Aleluya. Hebreos 13:15. Entonces, para eso, mis hermanos, para que todos nosotros para eso Dios nos escogió, para todos nosotros lo que hacemos sea para alabanza de su gloria. Aleluya. Hebreos 13:15. ¿Qué dice mi hermano Eulogio? En el nombre del Padre, del Hijo
Hijo y del Espíritu Santo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No, 13, 15. Hebreos 13:15. 13, 15. Perdón. Ajá. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Amén. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Entonces, nuestros labios, mis hermanos, aleluya, o sea, el acto de alabar a Dios no es algo solamente que lo podemos hacer en nuestro interior, que muchas veces también es bueno, ¿verdad? Y dice, bueno, en silencio alabo a Dios, pero hay veces, mis hermanos, que tenemos y que debemos manifestar con palabras y acciones concretas, ¿sí? Manifestar con palabras. O sea que Dios también quiere escucharnos, o sea, quiere que lo digamos en voz alta. Te alabo, Señor, te bendigo, Señor, te exalto, Señor, porque tú eres grande, ¿sí? Quiere que le alabemos, ¿verdad? Esos frutos de labios, que se escuche, que no solamente sea una acción, ¿verdad? Que no solamente sea en nuestro corazón, ¿sí? Nos recuerda que la fe no es solamente privado, un asunto privado, sino que también debe de tener un impacto en nuestra vida diaria y en el trato de los demás. Bendito sea el Señor. O sea que a veces es bueno decirlo calladamente, pero a veces también el Señor nos pide que le alabemos, ¿verdad? Que salga de nuestra boca esa alabanza, que reconozca la grandeza de Dios. Para eso nos reunimos también. Uno de los propósitos, el por qué se reúne la iglesia, es que para alabarle a Él, que se escuche, que aquí hay gente que alaban a Dios, que reconocen su poder. Amén. Amén. Aleluya. ¿Sí? Entonces nuestra fe no solamente es un asunto privado, como les decía, sino que debe manifestar en palabras y en acciones concretas si queremos ser verdaderos seguidores de Jesús. Debemos dejar que nuestra fe tenga un impacto en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo, mis hermanos, nuestras palabras y nuestro trato con los demás. La alabanza puede ser una forma poderosa de manifestar nuestra fe en las situaciones diarias. Bendito sea el Señor. Entonces Él dice que, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. También podemos decir, como sabemos, ¿verdad? Antes la gente, ¿verdad? Para ser perdonado, para que Dios lo pudiera, ¿verdad? Perdonar, expiar su pecado, tenía que llevar un cordero, tenía que hacer un sacrificio. Pero ahora podemos ver que Dios ya no nos pide eso, sino que solamente hagamos un sacrificio de alabanza. Amén. Ya no nos pide un cordero, ya no nos pide que traigamos un palomino, ya no, sino que hable nuestra boca. Sacrificio de alabanza, lo que ahora Dios está buscando, ¿verdad? Ya no es un sacrificio de animales, sino que lo que está buscando es un sacrificio de alabanza. Entonces ese es otro de los propósitos por el cual existe la iglesia, ¿verdad? Es para alabar a Dios por su gracia, por su bondad, por su gloria, amén, por su amor. ¿Sí? Entonces es otro de los propósitos por qué nos reunimos, por qué existen las iglesias, para alabanza de su gloria, para alabarle a
Amén. A veces cuando hay gente que no conoce a Dios y no queremos que nos escuchen, bueno, también lo podemos hacer en privado, pero Dios también pide que le ofrezcamos sacrificio de alabanza. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, ahí terminamos. En 8 días seguimos el punto 12 y así ya vamos a ir terminando poco a poquito. Dios les bendiga a cada uno.